voy a otorgar la palabra por el orden de las invitaciones al señor relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, al señor Fabián Salvioli. Muy buenas tardes para mí, y para ustedes están al mediodía. En todo caso, muy buenas. Señora Presidenta, señor Secretario, señoras diputadas, señores diputados, por supuesto mi saludo más fraterno a las víctimas y mi acompañamiento a las víctimas y a sus representantes. Escuché muy atentamente lo que indicaba recién Aide, seguí palabra a palabra su intervención. Es para mí un gran orgullo, señora Presidenta, asistir a, a la reunión de esta comisión. Lo hago, por supuesto, en función de mi carácter de relator especial de Naciones Unidas, pero también asiste aquí aquel joven de 25 años que cruzó la cordillera para hacer campaña por el no, para que la dictadura finalice en Chile y comience una etapa democrática. Fue en septiembre del año 88 cuando, junto a otras personas, todas jóvenes, decidimos ir a dar una mano a la campaña en las calles, campaña muy desigual, por cierto, muy desigual, que enfrentaban quienes querían definitivamente un país tan querible y tan querido como Chile, bajo la senda democrática. Siempre recuerdo con mucha emoción en aquel momento haber estado parado del lado correcto, a pesar de mi juventud. Y es lo que intento hacer ahora ya con casi 60 años en mi rol actual de relator de Naciones Unidas. Me permití recordarle esto a la representación de Chile cuando Chile rindió informes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano que también integré por 8 años, y durante ese tiempo me tocó examinar a 112 estados, entre ellos a la República de Chile. Seguí con mucha atención el debate previo a esta intervención, digamos, el hecho de que yo estuviese conectado me permitió escuchar, sin, por supuesto, expedirme al respecto, no me corresponde, no debo sí indicar que lo que voy a señalar es jurídico, que lo que voy a indicar tiene que ver con obligaciones jurídicas que le corresponde a todo Estado, no solamente a Chile, en relación al abordaje de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos que han ocurrido. E imagino que sobre esto tampoco habrá ningún debate. Es decir, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura de Pinochet están sobradamente documentadas, sobradamente sabidas, y entiendo que sobre esto no puede haber ya ninguna duda en toda persona que se precie de demócrata. Y más allá de cualquier distinción o diferencia política que pueda existir en el seno de una comisión como esta o todas las comisiones del Parlamento chileno. Es doloroso, señora Presidenta, lo es, ver cuánto tienen que seguir penando las víctimas de violaciones de derechos humanos para que se les reconozcan sus derechos. Es la experiencia que he vivido en todo el mundo.
Lo he visto en El Salvador, lo he visto en Sri Lanka, lo he visto en España en relación a las víctimas del franquismo. Con esto quiero decir que suele ser un fenómeno lamentablemente transversal. Lo que sí es cierto es que cuando esas violaciones de derechos humanos no se abordan debidamente y no se cumplen con las obligaciones que emanan del derecho internacional de la persona humana y que forman parte, por supuesto, del orden jurídico interno de los países como tales, incluido Chile, entonces es probable de que los futuros democráticos de los países estén condicionados o que las violaciones se repitan. Y en ese sentido, y en torno a las garantías de no repetición, algo que abordaré puesto un poquito más profundamente en los minutos que me han dado para exponer, los últimos hechos represivos que se han vivido en Chile en relación a las manifestaciones, pues han tenido un sesgo clarísimo de no reconocer ninguna limitación al uso de la fuerza. Muy grave, muy grave para un Estado que supuestamente tomó las medidas de democratización institucional, como corresponde, de sus fuerzas de seguridad. Algo ha fallado en ese sentido. Y esto tampoco es un fenómeno exclusivamente de un país determinado, señora presidenta. Quiero ser justo en ese sentido. Lo vemos en distintos factores y en distintos países y en distintas instituciones incluso. Observamos cómo, por ejemplo, el Parlamento de Guatemala una y otra vez insiste con leyes de amnistía que naturalmente son nulas para crímenes contra la humanidad. O lo vemos con el Poder Judicial de España, que continúa fallando, cual en general, y digo en general, cual si las obligaciones del derecho internacional de la persona humana no existieran en relación a la persecución y sanción de quienes han cometido crímenes contra la humanidad en el marco del franquismo. Las reformas institucionales, entonces, cuando no se hacen a tiempo, no son un problema del pasado. Terminan convirtiéndose en problemas del presente y condicionan la calidad democrática de nuestros países hacia el futuro. Vaya si lo sabremos en mi propio país. Durante una enorme cantidad de tiempo hemos tenido también en la República Argentina leyes de impunidad que impidieron avanzar en el juzgamiento y sanción de los responsables. Pero tampoco, señora presidenta, seamos injustos con América Latina. Porque España no juzgó a los criminales del franquismo, porque Francia no juzgó a sus criminales en Argelia. Y sin embargo, en la República Argentina los dictadores cumplieron prisión de por vida. Y sin embargo, Fujimori está cumpliendo prisión por crímenes contra la humanidad en Perú. Y sin embargo, en Guatemala, Ríos Montt fue sancionado por genocidio y condenado por genocidio, aunque luego ese juicio haya sido, digamos, revisado en Guatemala. Con esto quiero decir de que América Latina tiene logros importantes en materia de derechos humanos que mostrar, también. Pero por supuesto, esto no es suficiente. Señora presidenta, no será una novedad para nadie aquí de que cuando se
comete un daño, debe haber una reparación. Es lo que enseñan desde que ingresamos a la Facultad de Derecho. Cuando se comete un daño, ese daño debe ser reparado. Es casi la base de la convivencia social. Es decir, las sociedades se organizan alrededor de esa idea justamente para convivir de manera pacífica. El Estado es quien debe garantizar que cuando un daño se comete, ese daño se repare. A nadie se le ocurriría aquí, entre las personas que están presentes en esta reunión, señora presidenta, que si una persona choca un coche de otra y va conduciendo de manera imprudente y le daña el coche, no debe responder por ese daño que ha generado. Sin embargo, las víctimas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, deben además llevar sobre sus espaldas durante mucho tiempo el estigma de justificar el por qué deben recibir una violación. Y eso deben recibir una reparación. Y eso, por supuesto, es una revictimización. Es una nueva violación de derechos. No es lógico que un Estado las revictimice, viole nuevamente sus derechos, negándoles el derecho a la reparación o haciendo esa reparación insuficiente o a través de autoridades poniendo sobre el debate a la sociedad de que se están tomando medidas en un sentido que podrían ser utilizadas en otro sentido. Eso no pasa con ningún otro tipo de víctimas de violaciones de derechos. Pasa con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y es obligación del Estado dar señales inequívocas para que eso no se permita. Así como toda violación de derechos genera el deber de reparar. En materia de violaciones de derechos humanos, la reparación asume un carácter distinto. No estamos hablando de un coche al que se le ha roto la pintura. No estamos hablando de un bien material que ha sido quebrado. Estamos hablando de violaciones a los derechos más básicos, más inherentes, que son propios de la condición humana. Y por ende, esas violaciones son mucho más lacerantes, son mucho más flagrantes. Y además, lo son muchísimo más cuando provienen de quien en realidad está creado para garantizar derechos. El Estado no puede convertirse en un subversivo a su función. La función del Estado es respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Y eso no lo digo yo, lo dicen las constituciones nacionales. El Estado no se puede convertir en un terrorista. El Estado no puede subvertir su propia función y convertirse en una máquina de matar en vez de ser una máquina de garantizar derechos. Señora presidenta, por ese motivo es que las violaciones de derechos que se cometen desde el Estado y que por ende por ello se tipifican como violaciones de derechos humanos son más graves, son peores. Cuando toman determinado cariz, son inamnistiables y merecen el deber de reparación integral. La reparación integral, por supuesto, no quiere decir
que no haya derecho a la reparación económica. La reparación integral quiere decir de que debe haber derechos adicionales a la reparación económica. La reparación económica procede, por supuesto, y siempre, señora presidenta, en muchos países observamos cómo, bajo determinado discurso, se le pretende decir a quienes han sufrido estas violaciones de derechos de que es vergonzoso recibir indemnizaciones monetarias. Y por supuesto que no lo es. Incluso, en algunos casos, señora presidenta, me ha tocado ver figuras públicas que indican de que detrás de las demandas de reparaciones económicas existe un negocio. ¿Cómo alguien puede tener la ruindad, la bajeza moral, señora presidenta, de hacer una afirmación semejante? Me permití responderle a una persona en un país centroamericano que si consideraba eso, pues, ¿cuánto dinero quiere porque su hijo sea torturado? Que no hay problema, que diga el monto. No hay reparación económica que alcance para cubrir lo que implican violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Y ni hablar de violaciones tales como la desaparición forzada de personas. Que por cierto, son crímenes continuos. Se siguen perpetrando hasta el día de hoy, hasta que las personas aparecen con vida o aparecen sus restos. El hecho de que sea incuantificable el monto económico no quiere decir de que no deba hacerse el esfuerzo por identificar un monto económico suficiente que cubra, por cierto, los rubros lógicos de daño emergente, de lucro cesante y de daño moral. Pero eso, señora presidenta, no alcanza a nivel de reparaciones por violaciones de derechos humanos. El concepto de reparación es integral y entonces hay que considerar la posibilidad de brindar efectivamente medidas de rehabilitación. Chile tiene algún ejemplo en ese sentido, algún programa desarrollado en este sentido. Las medidas de rehabilitación tienen que ver con el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, que puedan necesitarse de parte de las víctimas, de parte de sus familias, como consecuencia de las violaciones sufridas. Y las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción precisamente tienen que ver con lo que indicaba Aide en su intervención. Frente al desconocimiento de su calidad de víctimas, sistemático por X cantidad de tiempo, especialmente la dictadura, el Estado públicamente debe asumir que son víctimas, debe pedir disculpas, debe establecer mecanismos y memoriales. Chile también ha tomado algunas medidas en ese sentido, pero insisto que estas reparaciones deben ser integrales y además implican un deber de abstención de parte del Estado de no glorificar figuras
que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. Las garantías de no repetición también en ese sentido son imprescindibles. Ya hice alguna mención al respecto. Al Poder Legislativo, al poder que ustedes integran, señora Presidenta, le toca derogar toda normativa incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Chile ha hecho? Claro que ha hecho. El ejemplo más claro de que cuando hay voluntad política se puede es el cambio de la Constitución que en su momento se hizo para quitar la censura previa, como resultado de una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Olmedo Bustos, si lo recuerdo bien. ¿Y qué pasó? Nada. Nada, no pasa nada. Lo que hace el Estado es ponerse en sintonía con la obligación que asume frente a la comunidad internacional. Señalo esto porque siempre hay predicciones apocalípticas en relación a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y lo único que se genera con eso es fortalecer la democracia, señora Presidenta. Pero también implica, por supuesto, la mirada sobre la actuación de las fuerzas del Estado, sobre todo las que están bajo la lógica de la posible aplicación de la fuerza y el uso de la fuerza. Aplicación y uso de la fuerza que es legítimo en todo Estado de Derecho, pero que debe hacerse precisamente conforme a las reglas del Estado de Derecho. Y hemos observado, no hace falta demasiado, hemos observado, la propia alta comisionada para los derechos humanos ha levantado la voz frente a ese uso indiscriminado de la fuerza que se dio en las protestas llevadas adelante en Chile. De allí que todas estas medidas, señora Presidenta, hacen al deber de reparación y se complementan con las políticas de memoria, lo que implica los 5 pilares, efectivamente, de todo proceso de justicia transicional. Las reparaciones para este tipo de situaciones son más complejas, son más integrales. Una no sustituye a la otra, sino que hay que cumplirlas todas. Y como he indicado al inicio de mi exposición, señora Presidenta, esas obligaciones derivan de deberes convencionales. No representan algo librado a la voluntad política. Es un deber y el deber se cumple. El deber hay que cumplirlo. Eso es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es honestamente lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora permítame agregar algo que no dice el derecho internacional de los derechos humanos, pero que yo sí lo pienso. Yo creo que el no cumplir debidamente con las reparaciones para las víctimas, para sus familias, es una nueva revictimización, es un trato inhumano y degradante y podría dar lugar a una nueva violación de derechos que ameriten nuevas presentaciones internacionales. Porque no es lógico que alguien que obtuvo una decisión a favor en un juicio civil y que el Estado no le cumple, ve garantizado su derecho a la justicia, ve faltado su derecho a la justicia y puede acudir al plano internacional. Y efectivamente un órgano internacional dirá de que hubo violación del artículo 8 o 25 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y alguien
que después de haber peregrinado durante décadas y haber sido víctima de violaciones a los derechos más básicos y elementales, deba seguir rogando por algo que le pertenece, que le pertenece. La reparación para este tipo de hechos nunca alcanza la totalidad. El concepto de reparación integral es un bonito concepto del derecho internacional, pero la verdad es que la reparación integral nunca se alcanza. La reparación integral sería volver el tiempo atrás y que esos hechos jamás se perpetren. Por eso es tan importante la garantía de no repetición. La garantía de que esos hechos jamás se vuelvan a perpetrar. Y es aquí donde la dimensión de la reparación asume una entidad más densa. El Estado no puede, así como así, no cumplir con estas obligaciones. Pero dicho de que jamás se alcanza la plena reparación, es obligación de la política pública, señora presidenta. Es obligación de ustedes, de todas las personas que hacen la política pública e independientemente del signo político al cual pertenezcan, porque es una obligación de Estado, señora presidenta. Y a mí, le aseguro, me da igual el signo político del Estado al cual me dirijo. Me da exactamente igual. Son deberes de Estado. Y mi discurso es el mismo en relación a Chile y en relación a Nicaragua. ¿Sí? Hay que cumplir con las obligaciones internacionales asumidas y es obligación de ustedes, aunque la reparación integral sea materialmente imposible, hacer todo lo posible porque sea lo más amplia y extensa. Se lo deben a las víctimas, se lo deben a sus familias, se los deben a sus propias conciencias, señora presidenta, y se lo deben al futuro de vuestro bello país, vuestro maravilloso, extraordinario y bello país, aquel al que acudí hace casi 3 décadas con una bandera que decía: la alegría ya viene. Le agradezco mucho, señora presidenta, a los señores y a las señoras diputados y diputadas, a las víctimas y a sus familiares por la atención que me han brindado. Muchas gracias.